¿Cómo les va? Sigo aquí con el doctor, platicando con el doctor Diego Valadez, quien, entre otras cosas, ha dirigido el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido Procurador General de la República y ha también sido ministro de la Suprema Corte de Justicia. Sabe de lo que habla y, adicionalmente, este hombre con el que estoy platicando es el único que ha puesto en orden una propuesta para darle sentido a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, para que haya un orden lógico en todo lo que es o son sus articulados. ¿Estoy bien, Diego? Sí, en efecto. Lo hicimos Héctor Fix Fierro y yo. Sí, Héctor Fix Fierro, hijo, entiendo, del gran Fix Zamudio. El gran jurista Héctor Fix Zamudio, así es. Gran jurista. Los dos fallecidos, infortunadamente. Bueno, el asunto, Diego, es que te dejé planteado en la conversación anterior lo que para mí es un problema irresoluble. ¿Qué pasa con los servidores públicos, que incluye toda la nomenclatura gubernamental, pero también del Poder Judicial, también del Poder Legislativo, que al tomar posesión juran respetar y hacer respetar la Constitución, y como acabamos de ver, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con la mayoría López Obradorista por delante, terminan aprobando, pues, por ejemplo, este transitorio que se entromete en las reglas del Poder Judicial de la Federación, contraviniendo directa, franca, cínicamente la Constitución. ¿Que no hay una responsabilidad administrativa o penal? En efecto, hay un compromiso contraído a través de un juramento o protesta, como le llamamos en México, pero no hay ninguna sanción establecida para quien incurre en perjurio, que así es como se llama a quien viola su propio juramento. Y así lo señaló el diputado Muñoz Ledo en una muy amplia referencia a las implicaciones que tenía esa adopción o esa votación en favor de un precepto claramente inconstitucional. No hay disposición que sancione esa infracción al juramento, porque también es muy difícil, Carlos, determinar cómo se viola el juramento. Podría decirse, por ejemplo, que los numerosos actos aprobados por el Congreso o realizados por el gobierno, por los funcionarios gubernamentales, en los que el Poder Judicial ha determinado que hubo inconstitucionalidad, se podría decir que ahí hay una fuente de responsabilidad para quienes incurrieron en ese acto inconstitucional. Pero pudiera ser por error, por la mayor ignorancia. Bueno, la mayor parte de las veces es error, alguna vez habrá sido por ignorancia, y muchas veces porque se interpretó que sí era constitucional lo que se hacía. Ayer en el programa tú hiciste referencia justamente a eso, a que si este tema es un tema sujeto a interpretación o a aplicación literal de la norma, es un tema sujeto a la aplicación literal de la norma. Y si el Poder Judicial acaba determinando que hay inconstitucionalidad, eso no hace responsables por haber violado su juramento a los diputados y a los senadores. Este caso que tú planteas ahora es diferente, y por eso también anoche te comentaba que es el único caso que yo recuerdo en 104 años en el que de manera deliberada, no los senadores, porque ahí supuestamente todo se preparó con mucha rapidez y ni siquiera leyeron, se enteraron de lo que estaban votando, según dijeron algunos, pero en el caso de los diputados todos estaban ya conscientes de lo que estaban haciendo. Y allí sí se puede decir que no fue un accidente,
no fue una forma de interpretación, no fue un acto de ignorancia, fue una decisión clara, terminante, consciente de violar la Constitución. Bueno, perdóname, Diego, perdóname, tan fue consciente que entiendo que no hubo una sola argumentación por parte de quienes apoyaron lo que al parecer es un atentado despiadado a la división de poderes. No hubo una argumentación para tratar de sustentar constitucionalmente la incorporación de ese envenenado transitorio. Es exactamente como tú lo dices. Frente a la lealtad a la Constitución a la que están obligados por virtud de su juramento y la disciplina de partido, optaron por la disciplina de partido. Por eso fue un acto deliberado en esos casos que hasta yo sé, tú lo debes saber mejor porque es tu ciencia, que lo difícil es en tribunales demostrar las intenciones, pero aquí es evidente, hay suficientes o sobradas pruebas de que se trató de contravenir lo que expresamente el artículo, entiendo, 97 de la Constitución dice a propósito de la presidencia de la Suprema Corte. Y hay una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, porque en el Poder Judicial, de acuerdo con su ley orgánica, son los ministros del Pleno quienes determinan la titularidad del Poder Judicial. Entonces no tiene por qué otro poder no incidir, sino decidir quién se queda o quién se va en la Suprema Corte. Sin duda se puede leer así, como tú lo dices, en cuanto a una vulneración del principio de separación de poderes. Desde mi punto de vista es todavía más grave, porque después de todo, los órganos del poder están en interacción permanente. Digamos, la ley que aprobaron, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es una ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial. Y en esa medida, el legislativo interviene en la forma de organización y funcionamiento del Poder Judicial. Y eso está bien. Cuando hay una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional o un juicio de amparo, y el Poder Judicial señala que el Poder Legislativo se excedió en algo, también hay una intervención de un órgano de poder en otro. Esto es normal y está regulado mientras pase conforme a lo que dice la Constitución, está bien. Pero en este caso, lo más grave fue haber dicho, ponemos la Constitución por un lado. Y el propio líder de la mayoría congresual, Cámara de Diputados, dijo que no había que aplicar o que estar sujetos a lo que decidiera la ley, que eso es conservador, que había que estar o sujetarse a lo que signifique justicia, que eso es lo progresista. De manera que si el mensaje es, ya no vamos a aplicar la ley, sino vamos a regirnos por nuestros propios criterios de justicia, es una muy mala noticia para el país. Porque eso sí es una vulneración directa a lo que entendemos por Estado de Derecho. La predictibilidad de la respuesta del poder ante un hecho o acto determinados. Lo que se nos dijo es que ya no habrá eso, que ahora habrá justicia, que no habrá derecho. Bueno, la verdad es muy desconcertante. Tocas un punto, desde mi punto de vista, medular, porque creo que procede ejemplificar con un caso que ha sido muy mantenido en la atención pública a propósito de lo que al presidente López Obrador le parece justo, que es ganar un determinado salario por su cargo. Eso le parece justo. Pero desde el punto de vista legal hay derechos laborales, que son los que han hecho valer los servidores públicos, que también aplican lo que a nadie se le puede vulnerar su ingreso desde el punto de vista del derecho laboral. ¿Estoy bien?
Mira, yo ahí tengo una opinión diferente. A ver. Creo que efectivamente establecer límites para el ingreso los ingresos del funcionario, de los servidores públicos. Eso es correcto. Es correcto. Pero no me parece correcto que lo fije una persona, lo tendría que decidir un acuerdo colegiado, pero ya no una persona. No, pero ahí se tuvo el cuidado, y es contrastante con lo que ahora estamos viendo, de introducir ese principio a la Constitución e introducir ese principio a la ley. De manera que ya es constitucional y ya es legal. Ya. Bueno. Y ahí sí se actuó bien. Puede uno coincidir o discrepar con el criterio, por el procedimiento y el instrumento. Está bien, pero de todas maneras aceptarás que hay recursos legales para patalear por la aplicación de esa ley, porque no deja de ser unipersonal la determinación de lo que es un salario justo. Admito que se trata de un tema subjetivo, pero en el cual podemos tener puntos de vista distintos, a diferencia del que estamos abordando, de lo que dice la Constitución en el artículo 97, porque ahí nadie puede tener un punto de vista distinto. Ya, lo dice expresamente, no puede haber permanencia de más de 4 años en la presidencia, en la titularidad de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Pero si te parece, yo te pido, querido doctor Valadez, que permanezcas acá para que exploremos dos cosas. Una, la, para mí, barbaridad que dijo quien ya es conocido, ya todo el mundo lo conoce como el pinche Mier, que es el coordinador de la bancada López Obradorista en la Cámara de Diputados, quien dice que entre derecho y justicia prefiere la justicia y por eso se pasa por debajo la Constitución. Y tratemos el regreso, desde mi punto de vista, con gloria de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Aguantas aquí? Me encanta estar contigo, gracias, y con tu público. Gracias a ti, Diego Valadez, muchas gracias a ustedes y no se pierda mañana la última parte de este asalto a la razón.